¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Y tu Madre Patria también. Hoy tenemos un gran episodio, ¿verdad? Como lo hemos venido hablando en los últimos, hemos estado hablando mucho del COVID, porque el COVID volvió, aunque usted no lo crea, o simplemente nunca dejamos de contarlo bien, ¿verdad? Quiero empezar algo aquí rapidito en lo que estamos empezando, porque cuando escuchamos la palabra COVID en 2026, la mayoría ya no siente miedo, ¿no? Y eso es completamente normal. Ya no hay cadenas de WhatsApp ni conferencias presidenciales con aquel maje ahí hablando estupideces, conferencias de prensa diarias, filas para vacunarse, mapas con puntos rojos en televisión, así. Todo el estrés que eso nos causaba, por lo menos ya no existe. Y ya no hay periodistas tampoco contando fallecidos cada noche, ni Marce Fitness haciendo su famosa llevando el conteo de todas las cosas que dijo el presidente. Y precisamente por eso quiero hacer esta pregunta. ¿El COVID realmente desapareció? Claramente no. O simplemente dejamos de hablar de él, ¿verdad? Porque son dos cosas completamente distintas. Y hoy les quiero proponer una idea, ¿verdad? Tal vez la noticia no es que el COVID volvió, ¿verdad? La noticia es que el COVID nunca se fue. Y eso no es ninguna noticia para nadie que tenga más de un dedo de frente, ¿verdad? Y nosotros decidimos mirar para otro lado. Porque mientras el país estaba ocupado discutiendo otras cosas, elecciones, seguridad, corrupción, fútbol, el mundial, TikTok, ¿verdad? Estamos discutiendo cualquier otra cosa, el virus siguió circulando, ¿verdad? Y esta semana nos dio un pequeño recordatorio. 132 casos reportados en el Hospital General San Juan de Dios, Majes. 132 casos. Y no parece mucho, ¿eh? Hasta que recordamos dónde ocurrió. Recordamos quiénes son los pacientes de ese hospital y recordamos que Guatemala no tiene vacunas disponibles en la red pública. Ahora voy a dedicarme a hacer lives de salud pública. Son mentiras. No, pues, pero me acaban de bajar 2 videos, los cuales me dolió mucho porque les estaba yendo muy bien y estábamos como que desmontando una narrativa que ya viene en los medios escritos, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a hacer en lives para que no quede así por escrito que existe, ¿verdad? Y todavía más importante que probablemente ni siquiera sabemos la magnitud real del problema hasta ahora. Y ahí es donde quiero arrancar el programa. Gracias por el like. Porque hoy no quiero hablar solamente del COVID, ¿verdad? Quiero hablar de memoria, de datos, de salud pública y de cómo funcionan los estados, ¿verdad? Los estados me refiero a los gobiernos. Y sobre todo quiero hablar de algo que me preocupa muchísimo. ¿Qué pasa cuando una sociedad deja de medir correctamente un problema, ¿verdad? Porque pareciera que en estos tiempos todo se mide cuando está así de moda o está pasando en tiempo real, pero cuando deja de pasar o estar de moda ya no nos preocupamos por eso, pero igual las cosas no es que desaparezcan solo porque nuestra atención no está ahí, ¿verdad? Entonces sí, a mí se me hace como muy peligroso como que dejar de hablar del tema, ¿verdad? Hola, Ana Mag, George, Maripaz, bienvenidos a este live. Gracias por estar aquí. Marlene Alexander Narváez, gracias por venir. Porque uno puede combatir una enfermedad, pero lo que no se puede combatir es aquello que ni siquiera logramos ver. Ahora bien, todos estamos tratando de olvidar la pandemia. ¿Y quién no? Perdimos como 2-3 años de nuestras vidas y todos estuvimos encerrados. Cambió comportamientos. Yo me acuerdo que hace poco tuve una conversación con un psicólogo que se llama Diego Mazanet. Es más conocido en redes como Psicoanalízame. Voy a estar lanzando el podcast esta semana, ya sea mañana o pasado. Pero para no hacerles larga la historia, con Diego hablamos de que con los niños pandémicos pasó esto, de que ya dejaron de entender las claves sociales a la hora de comunicarse. Y a mí eso como que me abrió el espectro. No, pues, pero o sea, me hizo entender las cosas de una nueva manera porque vimos que su desarrollo social de la mayoría de nuestros hijos, hijas, adolescentes y niños fue a través de redes sociales, ¿verdad? A través de Roblox, a través de Instagram, a través de esos instrumentos de comunicación que tenemos, TikTok. Entonces ellos crecieron en un mundo en donde no era necesario una presencia física para comunicarse, ¿va? Entonces esta onda está bien cool. Estamos hablando de niños rata, para los que se están uniendo ahorita. Y sí, es toda esta nueva generación, los Zetas y todo eso que no tienen una presencia fuerte en redes sociales, ¿verdad? Y que su sociabilidad se redujo a Roblox y a estos espacios. Entonces, a la hora de ellos de comunicarse en el mundo real y social, ¿verdad? Ellos les cuesta un montón y son bien reservados, a todo les da cringe.
Y es un tema no complejo porque cada quien es como es, ¿va? Pero, o sea, si no desarrollan del todo sus habilidades sociales, ¿va? Denle like, compartan, vamos a hablar de habilidades sociales también. Entonces es un tema bien chulo de abordar y es un tema que a mí, en lo personal, me gustó mucho porque también ya puedo entender yo más a Lucas, a mi hijo, a sus hermanas, ¿verdad? A mis hijos y escucharlos y verlos de otra manera, ¿verdad? Un poco más con compasión, un poco más de ponerme a su nivel de decir, bueno, sí, o sea, tú tuviste este desarrollo, entonces te voy a entender por este lado, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, esto fue una de las cosas que nos dejó la pandemia, que claramente, o sea, no hemos visto el desarrollo de las cosas realmente, o sea, las verdaderas secuelas o consecuencias de la misma, porque acaba de ser hace 2 días, ¿verdad? Entonces, hay algo fascinante que tenemos nosotros los seres humanos y que tenemos una enorme capacidad para olvidar. Y eso nos pasa en todo, nos pasa en cuestiones de salud, en cuestiones políticas, en cuestiones todos. O sea, si no miremos esta regresión que estamos teniendo al discurso autoritario y al discurso más de extrema derecha, ¿verdad? O sea, como que ya esta generación no vivimos lo suficiente, el sufrimiento que nos causó esto, entonces se está regresando como a estas cosas. Lo vemos en política, lo vemos en salud, lo vemos en todo, ¿verdad? Ahora bien, tenemos esa gran capacidad de olvidar y muchas veces olvidar es necesario, hasta es incluso parte de los mecanismos de defensa que tiene nuestro cerebro para salvaguardarnos, ¿verdad? Para no exponernos a un mal recuerdo, a una mal cosa. Muchas personas que son víctimas de violencia sexual y todo este tipo de cosas, o sea, tienden a tener esos blackouts, esos episodios donde ya no se recuerdan, porque, o sea, el cerebro para protegernos viene y borra esto de nuestra memoria. El cerebro para protegernos borra cosas. Les voy a explicar por qué pasa. ¿Ves? Eso es completamente cierto. Para protegernos, el cerebro utiliza el olvido selectivo. Hola, Moni. Y la disociación actúa de 2 formas principales. Uno es como protección emocional, ¿verdad? Que oculta o fragmenta recuerdos de traumas severos, no los destruye, sino que los aísla para evitar que el dolor emocional paralice a la persona en el presente, porque muchas veces el dolor nos puede paralizar. Una optimización mental durante el sueño profundo borra y reorganiza información irrelevante del día para evitar una sobrecarga de datos, ¿verdad? Ahora bien, podemos ir profundizando un poquito más y vamos a hablar así del olvido selectivo o fatiga mental. Temazo, la verdad. Me encanta hablar de neurociencia y del cerebro y ese tipo de cosas, son mi mero mosh. Para saber si experimentas olvido selectivo o fatiga mental, debes evaluar si tu mente está bloqueando evidencias específicas o si simplemente está agotada de forma general. Y aquí tenemos criterios claves para identificar cada estado. Vamos a empezar con el olvido selectivo, que es un mecanismo de defensa. Y como su nombre lo dice, un mecanismo de defensa es un mecanismo para defendernos, ¿va? El cerebro. Pueden ser positivos, pueden ser negativos, pero existen. Por ejemplo, a mi papá se le olvidó una parte que vivo en el conflicto, pero se recuerda que es ¿cómo así? Ahora bien, patrón del olvido. Borra lagunas de tiempos específicas, conversaciones exactas o eventos altamente estresantes. Causa principal, proteger la estabilidad emocional ante un evento que el cerebro procesa como una amenaza. Ahora bien, información cotidiana. Conservas intacta la capacidad de recordar datos lógicos de día, rutinas, nombres comunes, tareas de trabajo. Síntoma clave, sensación de vacío o bloqueo al intentar recordar un momento doloroso o de alta tensión. ¿Qué significa la fatiga mental? Pues como su nombre lo dice, es la pérdida temporal de la capacidad de atención y memoria debido a una sobrecarga prolongada de trabajo, responsabilidades o falta de descanso. Muchas veces la falta de descanso y la carga constante de trabajo provocan este tipo de cosas. El patrón del olvido, despistes generalizados y torpeza mental, causa principal sobrecarga del sistema nervioso, falta de sueño reparador y niveles crónicos de cortisol altos, ¿verdad? Información cotidiana afecta directamente la memoria de trabajo a corto plazo, dificultando retener información nueva. Síntoma clave, sensación de niebla mental. Así, mental fog, así. Dificultad extrema para concentrarte y agotamiento físico que no mejora al dormir.
como esa frase bien adulta que uno dice así de dormí, pero no descansé. Es real, cerotes. O sea, más si tenés más de 30 o como yo que ya vamos a ir rozando los 40, esa mierda es real. Entonces tenemos una gran capacidad para olvidar y a veces es necesario, como estábamos hablando. Pero si viviéramos recordando constantemente cada tragedia, ¿qué onda Gilberto, Ingrid, Wenzer, Josué, Jeff? Nos volveríamos locos. Pero también existe un peligro. Hay cosas que no deberíamos olvidar tan rápido y la pandemia es una de ellas. Porque para mucha gente el COVID fue una estadística, pero para otros fue el peor momento de sus vidas. Para mucha mara sí valió verga. O sea, sí fue un mal momento de sus vidas. Para mientras denle like y compartan este live para que nos vayamos así virales, loco. Miles de personas perdieron familiares, quedaron endeudadas, todavía están pagando tratamientos, vimos familiares o amigos morir. Y aquí quiero que hagamos memoria, porque pareciera que hablamos de la peste negra como si hubiera ocurrido hace 50 años y fue hace 3. Pero no, estamos hablando de algo que pasó ayer. Estamos hablando de que todavía afecta a personas hoy y sin embargo la conversación pública prácticamente desapareció. El otro día, medio en broma, medio en chingadera, estábamos hablando de que la mara, o sea, es más fácil que deje de creer en vacunas a que tomarse un Raptor te va a matar, ¿va? Y esta no es mala publicidad, Raptor. Esto está patrocinado por Raptor. No, pero sí, o sea, la mara prefiere creer eso, o sea, una conspiración así bien compleja. El otro día estaba viendo yo una explicación toda cerota de un video de Fade en donde él da su alma al diablo por entrar a la industria y que firma y le dan los tenis y que no sé qué. Yo, puta, o sea, la mara sí se fuma esas conspiraciones, pero a la hora de cambiar hábitos de salud, nada, ¿verdad? Entonces sí, es un tema sí complejo, pero tampoco es que hayamos hecho mucho para mejorar nuestra salud. Hablo de una mayoría, ¿va? No me lo estoy tomando personal en contra de alguien o que alguien venga y diga así, yo sí, me diga, no, yo sí cambié mis hábitos. O sea, no estoy diciendo de vos, estoy diciendo la generalidad, ¿verdad? Y sin embargo, la conversación pública prácticamente desapareció esto, ¿verdad? Y cuando desaparece la conversación, también ya no existe presión, exigencia, vigilancia, y ahí empiezan los verdaderos problemas. Entonces, ahorita hay 132 casos confirmados, ¿va? Vamos a la noticia, 132 casos, ese es el titular, ¿va? Pero los titulares muchas veces esconden más de lo que muestran, porque el dato importante no es únicamente el número. El dato importante es que el 16 de junio se hablaba de 66 casos y pocos días después la cifra ya superaba los 130. Hola Yossi, bienvenida. Te quiero mucho. Eso significa que los casos se duplicaron y eso automáticamente obliga a hacer preguntas, ¿verdad? O sea, por lo menos a mí me genera dudas. Ahorita, en lo que estamos hablando nosotros aquí, está pausado el partido de Francia. Va. Entonces, eso automáticamente obliga a hacer preguntas, no para alarmar, no para decir que estamos frente a una nueva pandemia, sino para entender, ¿va? Estamos hablando de los 132 casos de COVID en estos últimos días. No para decir que estamos frente a una nueva pandemia, sino para entender qué pasó, por qué se duplicaron, dónde se concentran, quiénes son los afectados. Y ahí aparece un dato muy interesante. Los contagios se concentran en hematoncología, nefrología, medicina interna. Y eso cambia la discusión, a mi parecer, porque estamos hablando de pacientes especialmente vulnerables, ¿verdad? Personas inmunocomprometidas, personas con enfermedades complejas y personas para quienes una infección respiratoria puede ser mucho más seria, y para mí eso merece atención. Buen gol de Mbappé, ¿va mucha? Nada que ver. No hay vacunas. Esto está patrocinado por Mbappé, haciendo goles en el Mundial. Ahora llegamos al punto que más me preocupa. No hay vacunas disponibles en la red pública. Bueno, no hay vacunas. ¿Y qué vamos a hacer? Después de todo lo que vivimos, ya me bajaron 2 videos de 3 redes sociales hablando del negocio del Remdesivir, ¿verdad? Y seguimos sin vacunas. Después de todo lo que vivimos, después de miles de millones pagados, después de años hablando de prevención y de convertir la vacunación en política de Estado. Si no se acuerdan, los obligaron. A mí, de parte de la empresa en la que yo estaba, me obligaban a vacunarme. Si no, me echaban a la verga, ¿va? Y el imbécil viene y se vacuna. Y pues la verdad no me pasó nada. Pero a mucha gente sí le pasó de todo. Pero
Ahora resulta que después de que era una prioridad nacional y después de que todo el mundo lo estaba haciendo y casi que era una mierda así de una cuestión social se volvió, no simplemente lo de tu salud, sino que también esto de, o sea, la mara en redes sociales se peleaba por esto. Telma Cabrera está en el live. ¿Qué tal Telma Cabrera? La cosa es de que uno tiene que detenerse y para esto ya no es un problema técnico, es una pregunta política. ¿Cómo llegamos aquí? Porque si algo nos enseñó la pandemia es que la prevención es muchísimo más barata que la emergencia, cerote. O sea, es increíble la poca capacidad que tiene este país, no importa el gobierno, ¿verdad? Puede ser Bernardo Arévalo, puede ser Yamatei, Jimmy Morales, Otto Pérez Molina, Álvaro Colón, Portillo, Álvaro Arzuta, usted dígalo, Berché, que, o sea, nunca en la historia de Guatemala se ha prevenido nada. O sea, históricamente usted ve para atrás o ve el presente y se da cuenta de que realmente este país no nació para planificar ni verga. Y cuando planifican, nadie hace caso igual. Entonces, vale verga, ¿va? Ahí estaba viendo yo que Harris Whitbeck estaba como la gran puta el otro día porque la mara, a pesar de que les están diciendo que no lo hagan, que no suban el volcán de fuego, los cerotes van y suben el volcán de fuego, cerote. Te vas a morir, te va a caer lava, te va a caer una puta piedra. Entonces, ¿por qué chingados no solo hacer caso? Pues si te quieren morir, morite en tu casa, brother, ¿va? No te moras en un lugar donde va a ser responsabilidad de alguien más que te moras, ¿va? Ahora bien, y sí, hablando de prevención versus emergencia, una vacuna cuesta menos que una hospitalización, menos que una cama intensiva, no ocupas espacio, ¿verdad? Menos que una incapacidad laboral y una vacuna cuesta menos que una muerte. Entonces, ¿cómo es posible que no existan vacunas a estas alturas del caso? Entonces, yo creo que no sabemos la dimensión de los casos que hay ahorita y ahí es donde la historia también, para mí, pues para mí que me dedico a comunicar cosas, se vuelve interesante porque aparece un concepto del que casi nadie quiere hablar, el subregistro, ¿verdad? José Ortiz, administrador del observatorio del SARS-CoV-2, plantea que la vigilancia epidemiológica es débil y que históricamente los sistemas detectaban apenas una fracción de los casos reales. Imagínate que esta noticia hubiera salido en 2020, nos morimos a la verga todos, así como que, o sea, también parte de la pandemia, del éxito de la pandemia fue el miedo que sentíamos nosotros y ese sentimiento de urgencia, ¿no? Entonces imagínate que hubieran salido con esta información hace 5 años, hace 6 años, todos nos hubiéramos dicho a la verga. URNG Maíz me está viendo ahorita. ¡Qué honor! ¿Eh? Y aquí quiero ser extremadamente cuidadoso. No estamos diciendo que existan miles de casos ocultos, ni que exista una conspiración, ya porque ya lo leí, o sea, siempre que se prestan las cosas para conspirar, la mara se suben 2 vergazos. Ahí vi que el otro día un maje todo tatuado, que no sé de dónde era, no sé, como chileno o argentino, y estaba hablando el cerote, y ya están especulando de que a Gaspi y al otro man se subieron, ya estaban muertos cuando los subieron al helicóptero, ¿va? Entonces toda la mara anda ahí conspirando de que puchica, sí, tienes razón, que no vimos, que se subieron al ¿cómo se llama? Al helicóptero, entonces sí, seguramente estaban muertos a la hora de subirse y por eso nos están escondiendo. ¿Por qué te van a esconder que Gaspi se murió, cerote? No es como que se te tenía un secreto, bro. O sea, eso te hacía videos chistosos y ya. Entonces me da risa que las conspiraciones, ¿verdad? Sobre todo cuando son de cosas famosas o personas famosas o de cosas que todos dominamos, ¿verdad? Es como que se vuelve así. ¿Escuchaste que Gaspi no estaba vivo? Ajá, este live está patrocinado por Gaspi. Corte, Gaspi sí tiene videos en la Antártida. Ajá, entonces como que la mara se la estaba tripeando ahí de... Se murió. Se murió. Gaspi. Entonces no estamos diciendo que existan miles de casos no ocultos ni conspiraciones, que nadie está manipulando cifras, pero estamos diciendo que algo mucho más simple. Si medimos poco, sabemos poco y eso es una verdad universal. Y Guatemala se caracteriza
en la vida, se suspendió el partido, se caracteriza en la vida por no tener registro de ni verga, o sea, de ni verga, ni siquiera del arte, ni siquiera de nada. O sea, cuesta mucho encontrar cosas propias de acá si no son políticas, ¿verdad? Entonces te tenés que ir a cuestiones como a la hemeroteca o este tipo de cosas, a buscar estos registros para que las personas digan, bueno, sí existió esto, y después si no están en TikTok, como que cuesta más encontrarlos, si no están en Google, cuesta más encontrarlos. Entonces estamos acostumbrados a vivir constantemente en un subregistro. Yo he buscado goles de los 90s que yo vi, así hablando de fútbol, de Guatemala, y no están ya. O sea, como que no han digitalizado esa info o no sé, pero medimos poco, sabemos poco, y esto es universal, ¿verdad? Aplica para salud, economía, seguridad, educación. Si no medís correctamente un fenómeno, termina gobernando a ciegas, ¿verdad? Entonces Guatemala es el estado que no mide nada, ¿verdad? Y aquí quiero ampliar la discusión, porque esto ya no es solo cuestión del COVID, ¿verdad? Esto es Guatemala. Entonces por eso nos manipulan también los políticos, ¿va? Porque vienen y se inventan cifras o se inventan una batalla ahí cultural o de lo que ustedes quieran hablar, y la mara se va con la finta, así como la elástica Ronaldinho, ¿va? Y vos decís, puta, me quedé. Y es bastante preocupante, ¿va? O sea, es bastante preocupante que nos agarren de mulas constantemente porque olvidamos bien rápido. Y más ahora que los spans de atención, o sea, el tiempo que tenemos para prestar atención ahora, voy a buscar el dato. ¿Cuánto tiempo hay de spam de atención ahora? Miramos, si hice bien la pregunta, no sé. Prevención no hay, por ejemplo, no hay un solo jugo sin azúcar en todo Guatemala. Spam, no, sería spam. La capacidad de atención humana en entornos digitales. Escuchen esto, ¿va? Que prevención no hay, jugas, hola Shay, así es más difícil engañar con decir Carlos Picapiedra es humilde y bueno, exacto. Ahora bien, la capacidad de atención humana en entornos digitales o frente a pantallas ronda los 47 segundos. Y yo todavía subo videos de 3 minutos, cerote, ¿va? O sea, están viendo 1/3 de los videos que yo subo, ¿va? Y eso que son cortos, ¿va? Si usted, o sea, la mara sí, qué puta, ¿va? Sin embargo, al realizar tareas complejas, la concentración sostenida de un adulto sin distracciones dura generalmente entre 10 y 45 minutos antes de que el cerebro necesite un descanso, ¿verdad? Sí, me refiero a redes, porque no estamos buscando la información como debemos, ¿va? Mucha. Entonces yo no entiendo ese fenómeno. Me imagino que nadie tiene una atención sostenida tan larga en estos tiempos, ¿verdad? Pero hay un fenómeno bien extraño. Eso te iba a decir precisamente, Samuel, de que la mara, o sea, está el fenómeno extraño de que no te fumas un video de 3 minutos, 2 minutos, 10 minutos, pero la mara ve streams de 10 horas, pero lo dejan de fondo, ¿va? Ahora vamos a leer. Las redes sociales, la capacidad de atención promedio por publicación es de tan solo 4 y 8 segundos. Muchachos, todavía les está dando yo 40 segundos de más. No, son 4 y 8 segundos. Este fenómeno, conocido coloquialmente como atención de pez dorado, se reduce todavía más en plataformas de desplazamiento rápido. Así, fast scroll, orientadas a la generación Z y creadores independientes, donde ronda los 6.5 segundos antes de que el usuario decida deslizar al siguiente contenido. Entonces, sí está complejo, mucha. Vamos a bloquear. Entonces, esta drástica reducción se debe al diseño de los entornos digitales modernos y a factores clave analizados por plataformas especializadas de marketing. Entonces, factores que destruyen la atención en redes, el feed infinito, la recarga constante de contenido genera una expectativa psicológica de recompensa que dificulta detenerse. Motores de descubrimiento por IA, ¿verdad? Plataformas como TikTok o Instagram priorizan algoritmos que premian la retención inmediata por microsegundos, cambiando el modelo de red de amigos a un catálogo de entretenimiento algorítmico. Esto ya lo sabíamos, ¿verdad? La cultura de microcontenido. Gracias, Caritza. Gracias, Amilcar.
El éxito de videos menores a 15 segundos entrena al cerebro para exigir ráfagas de dopamina cada vez más rápidas, ¿verdad? Entonces yo agradezco su atención en mis videos larguísimos de 3 minutos, muchachos, porque yo sé que está difícil el exceso de dopamina y por eso yo les pongo un montón de estímulos en los videos para que ustedes digan así, dopamina. Este live está patrocinado por dopamina. La cultura en microcontenidos, sí, el impacto en el consumo diario, a pesar de que el enfoque individual dura pocos segundos, los usuarios pasan un promedio global de 2 horas y 20 minutos al día conectados a redes sociales, viendo nada. O sea, pasamos 2 horas viendo nada, ¿ah? Acumulando miles de microsesiones de atención fragmentada todos los días. Entonces pasamos así, consumiendo y consumiendo y consumiendo. ¿Y para qué, va? Entonces, si ahorita todos los patrocinadores del mundial se han de estar muriendo, ¿va? De que puedo poner mi información, no puedo poner mi producto todo el día para que vean. No me puedo subir en Mbappé. Aquí quiero ampliar la discusión. Esto ya no es solo del COVID, mucho. Esto es Guatemala. ¿Cuántas veces hemos escuchado no hay datos, no existe registro joven, no hay estadísticas actualizadas, no sabemos? O sea, pasa con el agua, la desnutrición, el empleo informal, la contaminación, la vivienda, la salud mental. Y ahora también aparecen en esta discusión porque la pregunta de fondo es otra. ¿Puede un Estado resolver problemas que ni siquiera logra medir correctamente? Y esa es una tremenda pregunta, muchachos, porque claramente no se resuelve nada en Guatemala. Primero, por falta de voluntad política y segundo, porque no hay formas de medir correctamente las cosas, ¿verdad? Y eso es un gran y tremendo problema. Porque si no sabemos medir nada, ¿cómo chingados vamos a atacar esos problemas? Si no sabes, es como que yo mida las métricas de mi canal sin medirlas y yo siga subiendo el mismo video, ¿va? No hay procesos de monitoreo eficientes. Tienen más procesos de monitoreo los influencers que el Estado, ¿va? Y no estoy diciendo que sea lo mismo, ¿va? Pero no son números. Entonces también es hora de tener esta discusión y tener la pregunta así ahí, latente, ¿verdad? Porque yo diría que no, claramente, ¿va? Y ahí aparece una crítica más profunda, porque muchas veces creemos que gobernar es dar discursos, ¿verdad? Y no es tomarse fotos, no es hacer inauguraciones, pero gobernar empieza por algo mucho más básico, entender la realidad. Es irte a parar aquí, a la zona 18 y decir, puta, así está de la verga, ¿va? Hablar con 2, 3 vecinos y entender así de, sí, va, está raro. Miren, mucha, ahorita acabo de subir un video, vayan a darle mucho amor, vayan a darle like, esto sí es en serio, así. Pausa de lo que estaba diciendo. Acabo de subir un video ahorita. Vayan a darle amor, vayan a darle like, compartan y después regresan. ¿Ok? Va. Entonces, para entender la realidad, hay que medir la realidad, ¿verdad? Porque si tomamos el San Juan de Dios como espejo del país, estamos viendo que el San Juan de Dios no es cualquier hospital. Es una especie de radiografía de Guatemala. Es como ver la USAC, ¿verdad? Es como ver así la realidad como es, lo puedes ver en estos espacios, ¿verdad? En estos espacios donde te dan un muestreo de la realidad de lo que es Guatemala, ¿verdad? Lo que pasa ahí suele reflejar cosas mucho más grandes y específicas. Y eso se vio durante la pandemia, ¿verdad? Entre 2021 se atendieron más de 24,000 pacientes por COVID, más de 2,000 hospitalizaciones, más de 800 fallecidos, ¿verdad? Ajá, está grave el número, ¿no? Cuando uno escucha esos números es fácil perder perspectiva, pero pensemos, 824 personas de 824 familias, 824 historias, sillas vacías, mesas incompletas. Y ahora volvamos a escuchar el nombre de San Juan de Dios asociado al COVID. Eso debería hacernos reflexionar, ¿verdad? Y mucho, ¿verdad? No es para entrar en pánico, no es para preocuparse, no es para este tipo de cosas, pero para ser precavido, ¿verdad? O sea, entonces sí. Y aquí aparece algo que a mí personalmente me parece bastante fascinante. El Roosevelt reporta una realidad completamente distinta. Miles de pruebas realizadas, muy pocos casos positivos, entonces surgen preguntas. ¿Por qué? ¿Será casualidad esto? ¿Es el tipo de paciente? ¿Es el tipo de infraestructura? ¿Es la organización? ¿Es la distribución territorial? ¿O simplemente es suerte?
Porque realmente, como no hay formas de medir las cosas, no lo sabemos. Pero precisamente por eso es importante investigar, recabar información, recabar datos para saber cómo se va a atacar esto. ¿Qué onda, mi Gary? Te quiero mucho. ¿Qué onda, Gabo? Bienvenidos. Porque las diferencias también son información. Y aquí llegamos al corazón del programa. Muchas gracias, Jay, por darle like y compartir el video. Porque yo creo que el COVID se volvió políticamente incómodo. No porque sea mentira, ojo, porque ya los vi conspirando y esto no es patrocinado por Alex Jones, no. Sino que tampoco es porque no exista, porque sí existe, sino porque recordar obliga a hacer preguntas. Preguntas sobre hospitales, presupuesto, compras, vacunas, preparación, transparencia. Y los gobiernos generalmente prefieren administrar el presente para algunos, los que se pueden reelegirse después, y otros que se van a descansar, como será el caso de Arévalo, que se va a ir el otro año, se va a ir a Uruguay o algo así, tranqui, ¿verdad? Pero no les gusta administrar pensando en el futuro, ¿verdad? Y esto ya me parece bien frustrante porque yo estoy sonando bien repetitivo en los últimos lives, en las últimas conversaciones que he tenido, porque no hay un plan de país, no hay un plan en el gobierno central, en la MUNI, en ninguna municipalidad hay un plan de país, no hay un plan a largo plazo, no, o sea, y si lo hay, no se ejecuta porque no hay interés político en ejecutar, solo en reelegirse, en hacer bulla en redes, en hacer estupideces. Para eso sí sobra presupuesto, ¿verdad? Ahí sí, como el brother de la antigua, 12 millones en comunicación, pero darle la cara a la contra, ahí se los encargo, ¿va? Entonces, prefieren administrar el presente y no rendir cuentas por el pasado, ¿va? Ahora bien, aquí sí toca hablar del gobierno anterior, porque la pandemia marcó completamente esa administración. Por eso también ustedes revisan los números de violencia. Casi no habían números de violencia porque todo el mundo se estaba muriendo o estaba encerrado y no pasaba nada, ¿verdad? Entonces, el evento político más importante de ese periodo, esa comparación del Roosevelt de San Juan, o sea, habían más datos en el San Juan, al parecer. Eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Se previene mejor en el Roosevelt, pero como no tenemos suficiente información de ninguno de los dos, no sabemos, la verdad, ¿verdad? Y hoy, cuando vemos que todavía existen discusiones sobre compras, contratos, capacidad institucional, me bajaron 2 videos, hijos de puta, la pregunta es inevitable. ¿Qué quedó después de la emergencia? Pues una crisis puede destruir, también puede fortalecer, dejar mejores hospitales, aquí ninguna, sistemas mejores, capacidades nuevas, la situación actual. Es válido preguntarse cuánto de ese fortalecimiento realmente ocurrió, ¿verdad? Porque las cosas no se ven en el tiempo que se hacen, sino que en el tiempo que funcionan, ¿verdad? Yo puedo haber hecho 20 casas aquí hoy, pero en 10 años ninguna de las casas va a estar porque ninguna sirvió, ¿verdad? Y eso es lo peligroso de cuando me sacan estas estadísticas de 500 escuelas remozadas. O sea, ¿qué significa eso? O sea, cool. O sea, si lo tomamos así literal, pues qué buena onda. Pero en la práctica están no bien hechas, cuánto gastó en esto, cuánto en aquello, o sea, qué materiales se utilizaron, a largo plazo va a servir. O sea, es un montón de cosas que nos tenemos que cuestionar, ¿va? Tanto con el gobierno pasado, con este gobierno y con los gobiernos futuros. Es de que todos sacan estadísticas positivas porque todos hacen algo, ¿va? No puede ser que, o sea, ningún gobierno no hace nada, ¿va? Siempre más de algo hacen, más de alguna carretera por aquí, más de alguna escuela por allá. Eso es inherente, ¿va? Eso es inherente a la administración pública. El problema es de cómo se consiguen esos contratos, de cómo huevean por aquí y por allá. O sea, este gobierno está con el caso ese del UNOPS, que no sabemos si es cierto o falso, porque también la administración del Ministerio Público era así como bien específica en ese tema, entonces como que ya no sabía distinguir la realidad de la ficción con estos, pero, o sea, si bien se logran conseguir cosas, o sea, las cosas no están exentas de haberse logrado de una manera correcta, ¿verdad? ¿Quién te paga y te creo tus datos? Ahí está la información, Cerote, y tampoco tengo la capacidad yo para hablar de todos porque nadie me paga. Entonces lo que voy a hacer es bloquear. Y ahora cierro con algo más amplio, porque el COVID nunca fue solamente una enfermedad, fue un fenómeno social. Afectó empleo, educación, salud mental, relaciones familiares, la economía, la política, y muchas de esas consecuencias siguen presentes, ¿verdad? Por eso me parece un error tratar el tema únicamente como una discusión médica.
¿Ya fuiste al desfile? Porque en realidad estamos hablando de cómo funciona una sociedad frente a una crisis, ¿verdad? Y vamos a cerrar con esto. No creo que la noticia sea que hay 132 casos, que claramente es una noticia, pero no nos vamos a enfocar en eso. No creo que la noticia sea que existe un brote en un hospital, ¿verdad? Ni siquiera que sea la falta de vacunas. La noticia principal para mí y el meollo de todo este asunto es que 6 años después seguimos haciéndonos las mismas preguntas, ¿verdad? Por falta de datos, por falta de capacidad, por falta de prevención. Entonces seguimos preguntándonos si tenemos información suficiente, si estamos preparados, si emprendimos algo, y honestamente a estas alturas tu madre, pues, ¿verdad? No estoy tan seguro de la respuesta tampoco, porque un país que deja de medir correctamente sus propios problemas termina reaccionando tarde. Por eso el desarrollo tecnológico y médico es tan importante, cerotes, ¿verdad? Para tener autonomía y soberanía tenemos que tener un desarrollo científico elevado. No podemos seguir siendo ese paisito de tercera o de cuarta que depende de datos de otros lugares para que ellos vengan y nos alimenten las cosas, pues. O sea, también tenemos que tener nosotros la capacidad, ¿va?, de desarrollar nuestras propias vacunas y nuestras propias cosas, pues, porque no podemos estar siempre dependientes de lo externo. Eso no es soberanía, ¿verdad? Ahora bien, y por eso, sin prevención, vamos a pagar caras cada emergencia. Y un país que olvida demasiado rápido corre el riesgo de repetir errores que juró nunca volver a cometer. Y por eso las palabras siempre de Sandra Torres cogen tanta fuerza en estos momentos de crisis, porque ella tal vez no era su intención tener razón, ¿verdad? Porque es bien estúpida, pero ella logró sintetizar en una frase, ¿verdad?, que la ignorancia es la riqueza de nuestro pueblo, todo lo que somos como país, ¿verdad? Un país que no planea, un país que no se educa, un país que no aprende de sus errores y constantemente somos víctimas de estos politicuelos, ¿va?, para que a la larga veamos esto, ¿verdad? Entonces, el COVID no sea la amenaza que fue, tal vez el COVID no sea la amenaza que fue en 2020, pero el mensaje que deja este repunte sí debería preocuparnos, ¿verdad? El virus sigue mutando, sí existe, ¿verdad? O sea, ya estamos en un consenso de decir que sí existe, ¿verdad? O sea, ya si ustedes vienen y dicen así, no existe, date a la verga. O sea, es como una vez vi un debate, ¿va?, con unos terraplanistas y con Javi Santaolalla y otra científica, y los cerotes explicándole las estrellas y por qué las estrellas se miran diferente aquí y allá, y uno de los imbéciles conspiranoicos le dice, no, pero las estrellas no existen, y es así como que la verga. O sea, ¿va? O sea, si te estoy explicando las cosas como son y vos del culo te sacas esto, es porque sos estúpido, ¿va? Y las personas estúpidas no se merecen tener espacios de conversación, ¿verdad? Ahora bien, ¿verdad? Entonces sigue mutando, sigue cambiando y las crisis futuras van a llegar. Y la pregunta no es si vendrá otro problema. La pregunta es si esta vez vamos a aprender algo antes de que sea demasiado tarde. Porque es un tema complejo el sistema de salud, pero también, y claramente como dice Jay aquí, que no hay una visión de país. Entonces sin una visión de país es que no vamos a llegar a nada. O sea, no podemos llegar a nada si no tenemos una visión de país, ¿verdad? Vamos a ver si se reactivó el partido. No se ha reactivado el partido. Qué triste, muchachos. Se van a tener que conformar conmigo aquí. Así, pero sí. Está bien interesante este tema de salud, del COVID y todas estas cosas, porque a veces yo me quedo así fijado en ciertos temas, ¿no? y me llega como que ir profundizando en esos temas, pero a la larga sí te das cuenta de mucho, de todas las cosas que fallan constantemente en el país, pues, ¿va? O sea, y es así de no caer como que en hablar demasiado de esto. Pero bueno, pues, gracias por ver y tu madre patria también. Vamos a continuar informando, vamos a continuar esta conversación y nos vemos pronto.